Vamos a cuenta con Dios. Yo quiero que usted en esta tarde le dé de manera especial la bienvenida a tres personas, dos de ellas nuevos, visitantes de nuestra iglesia, producto de la noche Cabo, bien nuevos. Una que ha venido, pero no tan seguido, pero se está integrando de nuevo. Y entonces tu nombre, hija, es, tenemos que poner los nombres de nuevo. Jacqueline, que vino y es fruto de la noche Cabo, amén, y de todo lo que es la operación Mateo. También la mamá de nuestra hermana Paula, su hermana también que están aquí. Entonces, iglesia, ponte en pie, ven y salúdales a ellas, diles qué bueno que estén aquí, que estén perseverando, continúen adelante, porque nos gozamos en Cristo por su presencia. Y aproveche luego a saludar a sus hermanos. Bien, hermanos, esté orando también. Tenemos un proyecto, también tenemos varios proyectos. Uno de ellos, hermano, es que ya pronto usted va a ver que comenzamos a construir aquí. Yo lo declaro por fe. Y yo le decía a un hermano hace unos 2 días antes de que comenzaron los vientos norte, yo le dije, ese hermano hay que cortarlo porque nos interrumpe donde pensamos construir. Y bueno, hermanos, en los ventanones venimos y el Señor lo había arrancado de raíz, lo sacó el palo y lo cayó, hasta el Señor cuidó que cayera hacia el cerco y no hacia la galera. Por eso ya le dimos vuelta a las raíces y por eso usted cree que cayó para acá, pero no, cayó para allá. Así que si el Señor limpió, ahí vamos, vamos a construir para los proyectos que tenemos. Y otro proyecto que tenemos, por favor, hermanos, estoy orando. Ya tenemos el proyecto de sembrar a este lado arbolitos también, entre el cerco y las ventanas, para que crezcan, se haga ahí un muro verde que nos permita que no nos estemos asoleando cuando estamos a la hora del culto. Amén. Eso va a ser muy bueno. Así que vamos a poner ahí también arbolitos para que crezcan. Hemos hablado y hemos venido hablando, hermanos, de eventos a los cuales nos debemos de preparar. Las cosas que Dios está preparando para que sucedan antes de su venida. Y una de ellas es lo que estamos llamando y que compartimos, que es el Día de los Santos. Y la última vez decíamos, todos en la Biblia somos llamados santos. Así se nos llama. La iglesia del primer siglo, los apóstoles, cuando escribieron sus cartas, no escribieron ni una sola carta que dijera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, a los pecadores que están en Corinto. A pesar de que los hermanitos de la iglesia de Corintio eran unos hermanitos bien difíciles. Pero no, la carta se dirige a los santos. Y todos los escritores epistolares, es decir, todos los que escriben cartas en el Nuevo Pacto, la dirigen a los santos. Y nosotros somos, dice el apóstol Pedro, pueblo escogido por Dios, nación santa. Somos linaje real. Así que nosotros somos santos, los que hemos creído en Cristo para salvación. El Día de los Santos va a traer grandes revelaciones, hermanos, de verdades que son tan revolucionarias como algunas de las mayores verdades
el sacerdocio de todos los creyentes. Esto quizás no es relevante para muchos. Sin embargo, antes de ese movimiento de Martín Lutero, hasta el año 1517, los únicos representantes de la cristiandad eran las iglesias ortodoxa oriental y la iglesia católica romana. Y a los miembros de esas iglesias, la ortodoxa oriental y la católica romana, a ellos, a los miembros, si usted hubiera vivido todavía en 1517, antes de esa fecha, y usted hubiera sido un miembro de la iglesia católica romana o de la iglesia ortodoxa oriental, usted no podría tener la Biblia que ahora tiene, porque era prohibido tener Biblia. ¿Aló? ¿Me estoy oyendo? Desde el año 500 hasta el año 1500, al pueblo de Dios, a los hijos e hijas de Dios se les dijo: usted no puede tener Biblia. Y al que se le hallaba una Biblia, lo mataban, lo torturaban, lo quemaban. Déjeme decirle que ni siquiera los monjes y las monjas de la Iglesia Católica Romana podían tener Biblia. En los monasterios de monjes, en los conventos de monjas, había una sola Biblia y estaba encadenada, no se podía abrir. Solo el superior, el abad o la abadesa de ese monasterio podía abrir el candado de esa Biblia. Oh. En el año 500 se quemaron todas las Biblias. Y usted no podía tener Biblia. Además, usted podía tener una Biblia, conseguirse una Biblia, pero la Biblia estaba escrita en latín, porque la Iglesia Católica Romana había decidido que solo en latín se podía escribir la Biblia. No se podía escribir en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en francés. Tenía que ser en latín. Así que si usted no sabía latín, de nada le servía tener una Biblia. Y si le hallaban Biblia, decían que usted era brujo o bruja y que lo estaba usando para hacer hechicería. En 1500, con la Reforma Protestante, de la mano de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, se comenzó a producir la Biblia en el lenguaje de la gente. Y surgieron las primeras Biblias en inglés, las primeras Biblias en español, las primeras Biblias en alemán. En 1509 se traduce la Biblia de Casiodoro de Reina. En 1569, la de Casiodoro de Reina, que era, al igual que Lutero, al igual que Calvino, eran monjes católicos que son iluminados por el Espíritu Santo, dejan la Iglesia Católica y descubren nuevas verdades. Y ellos comienzan a producir. Casiodoro de Reina escribe la Biblia en español por primera vez. En 1602, Cipriano de Valera va a revisar la traducción de Casiodoro de Reina y va a surgir la versión Reina Valera, que es la que más usa el pueblo evangélico hoy. Pero hoy usted tiene variedad. Yo ando usando la Biblia textual, pero está también la Biblia lenguaje actual, está la Biblia lenguaje sencillo, está la Biblia ¿cuál otra traducción? No recuerdo ahorita, pero hay muchas traducciones de la Biblia. No son Biblias de estudio. Cuando hablamos de traducción, estamos hablando diferente a Reina Valera. Sí, pero la de liderazgo es una Biblia de estudio de liderazgo. El texto que usa es o
la Biblia Reina Valera o usa la Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, la Biblia Arcoíris es la Biblia Reina Valera con unos estudios especiales de discipulado y de oración que están en colores, por eso se llama arcoíris. La Biblia del liderazgo lo que hace es que las notas de estudio están dirigidas al liderazgo, pero su texto es Reina Valera o es Nueva Versión Internacional. Así que hubieron verdades, y dentro de esas verdades estaba el sacerdocio de los creyentes. Los creyentes primero no podían usar Biblia. Segundo, la Iglesia Católica Romana yendo contra lo que la Biblia decía, que Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y que después Jesús dijo, después de haber cenado, tomó también la copa y habiendo dado gracias, dijo: esta copa es el pacto de mi sangre, haced esto en memoria de mí, y la dio a sus discípulos. Pero la Iglesia Católica Romana dijo: ustedes, los laicos, solo pueden comer el pan, pero no pueden beber el vino. Y le secuestró el vino al pueblo de Dios. Y en las iglesias católicas solo se da la hostia, pero no se da el vino. Desde el año 500 no da el vino. El año 500 es un año importante en la historia, pues de todo van a decir que ya lo dije. El año 500 es un año importante en la historia de la humanidad, porque el año 500 marca el comienzo de la Edad Media, llamada también la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? Porque la luz de Cristo se quitó. Y el mundo vivió 1000 años de oscuridad, desde el 500 hasta el 1500. Las iglesias católicas, aquí en estas columnas, pusieron rejas. Hasta allá. Ustedes, los blancos, pueden llegar hasta aquí. Y aquí se arrodillan a esperar que venga el sacerdote a darles la comunión, pero no pueden entrar. Más acá pusieron otra reja, porque aquí, allá estaba el pueblo. Como diría la mamá de Kiko, la chunga, los ignorantes. Aquí podían venir las monjas y los monjes, pero allá solo podía subir el sacerdote de la parroquia o el obispo. O sea, aquí solo yo, pues, porque yo soy el único iluminado. ¿Aló? Ni las monjas podían venir aquí, ni los monjes. Ah, y otra cosa. El culto era de espaldas al pueblo y no era en la lengua del pueblo. Se decía en latín. Y eso continuó en la Iglesia Católica Romana hasta el año 1970, el año del Concilio Vaticano II. Hasta ahí fue cuando los curas se les dijo: dejen de darle la espalda a la gente y mírenle a la cara. Dejen de hablar en latín y hablen en el idioma de la gente, que entiendan lo que están haciendo. Y quiten la barrera. Porque laico significa, la Iglesia Católica en el año 500 dividió a la gente en dos grupos: los laicos y los religiosos. Laico significa ignorante, no pueblo. Laos es pueblo. Laico es ignorante. Y en el año 500 comenzaron a predicar y a decir: hermanos míos,
Ser ignorante es una bendición, porque el que ignora no peca. Sea burro, no aprende a escribir ni a leer. Yo, si necesita algo para leer, me trae a mí la carta de su tío que se murió y me dejó los millones, yo se la voy a leer. El que tenga oídos para oír, ¿me entiende? Y esto no lo estoy inventando, ni que yo sea anticatólico. Yo iba a ser sacerdote. Estuve en el seminario. Así que no las puedo ver. Y esto es historia. Usted agarra cualquier libro de historia, y si es usted cibernético, entre a la Wikipedia. Y habla, ¿qué año que tiene? La edad que es. Y todo lo que le estoy diciendo. Y peores cosas para leer ahí. Y entonces los sacerdotes y los religiosos eran los superiores. Eran instruidos, porque el sacerdote sí leía, lo educaban, tenían que saber. Dentro de los mismos religiosos había categorías, déjeme decir. Usted entraba para estudiar de sacerdote y no era de sacerdote, era hermano lego, casi que hermano lego. Así. ¿Qué hacía el hermano lego? Era el que limpiaba la vacinilla, el que barría el patio, y si le llegaba a caer bien al cura, entonces lo iba ascendiendo y le permitía estudiar en el seminario. ¿Cómo se estudia en un seminario católico? No como estudia usted en un instituto bíblico o en un seminario reformado. Primero le dan 3 años de estudios de filosofía. No le hablan de Dios. Le enseñan a no creer en Dios. Usted llega como seminarista lleno de ganas de conocer a Dios y no le hablan nada de Dios. Le hablan de Platón, de Aristóteles, de Seneca. Y usted queda más confundido que Chucho el Cero. Y usted dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios no existe? Y cuando usted está totalmente confundido, entonces usted comienza a estudiar teología. ¿Por qué? Porque lo que le han hecho es un lavado de cerebro. Y lo han preparado para eso. Porque después le dicen, ahora vas a estudiar la Biblia. Ahora sí. ¿Sabe que los primeros 3 años casi no se estudia la Biblia? Usted estudia los escritos de Platón, de Aristóteles. Usted estudia sociología, pero no estudia Biblia. Y entonces cuando ya le dicen, ahora sí vas a estudiar Biblia, ¡qué bueno! Sí, pero vos no la podés interpretar. El Espíritu Santo no te puede revelar nada a vos. Para que estudies la Biblia, usted estudia la Biblia, aquí tiene su Biblia, pero aquí tiene el libro de Santo Tomás de Aquino, o el libro del Papa Juan Pablo I o II, o de Benedicto XVI. Y usted tiene que buscar lo que dicen el magisterio de la Iglesia, lo que dicen los papas y los obispos acerca de este pasaje que usted está estudiando. Y usted tiene que obedecer y seguir la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Y esto es así hasta el día de hoy. Por eso la Biblia viejita del movimiento protestante y evangélico, usted lo abría y no tenía notas de estudio, porque hay un peligro. Muchos hermanos evangélicos tienen Biblia de estudio y se van a las notas de estudio y no leen la palabra y no buscan revelación. Creen lo que eso dice ahí. Los reformadores dijeron, usted puede recibir revelación de manera personal. El Espíritu Santo le va a revelar a usted el significado. Y por eso esas Biblias no tenían más que referencias a otros versículos que hablan de lo mismo, nada más, pero no había nota de estudio. ¿Cuántos querían ser laicos de esa iglesia? Lutero dice, no señor. Todos y todas somos hijos e hijas de Dios. El
La revelación es para todos. Y el sacerdote es uno en el pueblo, no es el único en el pueblo. Amén. Amén. Y se quitaron todas esas barreras. Y se llamó sacerdocio de todos los creyentes, donde todos podemos recibir dones, donde el Espíritu Santo a todos nos puede usar para su servicio. Amén. Amén. Alguien que encienda las luces, por favor. Porque estoy deslumbrado, quizás, por el sol. Así que usted no podría ir directamente a Dios como laico. ¿Eso qué significaba? No poder ir directamente a Dios. Todavía hay evangélicos que creen eso. A mí se me acerca, pastor, quiero pedirle que ore por mí. Tengo tal problema, digo, voy a orar. Es que usted, pues sí, pero como usted está más cerca de Dios. Hermano, el hecho que alguien sea pastor, evangelista, maestro, apóstol o profeta, no significa que está más cerca de Dios que nadie. Porque puede ser muy apóstol, pero si no ora, si no lee su Biblia, si no se acerca a Dios, está tan lejos como cualquier hombre. Y usted no necesita pastor para estar cerca de Dios. Usted lo que necesita es estar en relación con Dios, orando, leyendo la Biblia. Amén. A menos que usted me pase estudiando las 24 horas del día, usted me puede decir, yo estoy más cerca de Dios que usted. Yo le puedo dar una saca. Es más, usted ni me ha preguntado cuánto ora y usted se imagina que yo paso con incienso ahí todo el día y noche. No, hombre. Para nada. ¿Aló? Pero nos hemos traído eso de la Iglesia Católica, que desde el año 500 metió eso. Usted está lejos de Dios, pecador. Además, nos dijeron que éramos pecadores y nos enseñaron que éramos pecadores, no santos. No, 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 no. Ustedes no son santos. Los santos son esos muñequitos que están aquí. Hombres y mujeres ilustres. Y el Papa es el que decide quién es santo y quién no. Y entonces para nosotros santo es el muñequito, que tiene ojos pero no ve. Pero nosotros vamos y cuando éramos católicos nos poníamos delante de ellos para que nos guiasen todo. Pero dice la Biblia que tiene oídos y no oye. Y nosotros, ¡ay! Santo cuatro. Que la vieja del cuatro se vaya. San Escupión. Y rezando de los santos. ¿Cuántas tenían su San Antonio de cabeza? Hasta que no le pusiera novio. ¡Ay! Pero tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen patas y no caminan. Es más, si usted, mire, si muchos le llegan los vestidos hasta allá, hasta los pies, y cuando usted le destapa el vestido para espiarle abajo, pues una varilla de madera es y solo tiene la cabeza y las manos que salen, y ahí pura varilla. Porque un muñeco que tenga todo el cuerpo es muy caro. ¿Aló? Y cuando vino el Evangelio de América, ¿sabe qué hicieron los indígenas? Los nativos de América. Como les querían imponer con el hacha, con la espada y el fusil del Evangelio, y que ya no podían adorar a Pachamama, no fueron tontos. Se fueron detrás de donde estaban, ellos siguieron los muy humilditos, entraron. Yo quiero vestir a la Virgen, la Virgencita bien bonita. Y el cura se la tragó. Y fueron a vestir a la Virgen, y lo que hacían es que debajo de los vestidos de la Virgen metían el ídolo de Pachamama. Y después llegaban a adorar los de esa tribu a Pachamama, nada más que no decían así. Le cambiaron el nombre. Y el cura, todas mis hijas de María, eso es historia. Yo no estoy inventando nada. Pero con ustedes, Dios no se les revela. Y ustedes están lejos de Dios, pecadores, sinvergüenzas. Ustedes no pueden
y manipulaba a la gente. Y para que usted recibiera perdón, el cura tenía que decir: y yo te absolvo mi Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Me la aprendí en el seminario. Y después, mi hijo, como ya había oído que era don fulano, el alcalde del pueblo, hijo, ese pecado no se perdona. Te esperan por lo menos 500 años en el infierno. Te voy a perdonar. Pero la absolución queda sujeta. Primero tenés que rezarte 25 rosarios delante de la Virgen de la Candelaria, 500 Padre Nuestro delante del Niño de la Torre. Tenés que hacer una peregrinación al Cristo Negro de Esquipula y me vas a construir un cuarto que necesito en la casa jurada. ¿Estás de acuerdo? Y yo te absolvo en mi Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Eso era, aunque les duela. Y ellos mismos lo reconocen hoy en día. Lutero dijo: no, Señor, todos somos sacerdotes, enseña la Biblia. Por lo tanto, si peco, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que abogados tenemos para con el Padre. Amén. Amén. Esa fue la fuerza de la reforma encabezada por Lutero. Y es necesario que la iglesia la conozca. ¿Creen que fue importante eso o no? Que la Biblia volvió a la gente, a las manos de la gente. Amén. Que al pueblo de Dios se le dijo: ya pueden participar del pan y el vino, como mandó Cristo. Amén. Dios guarde, estoy sin micrófono. Mejor. Que todos somos sacerdotes, como dice la Biblia. Que no necesitamos un hombre confesando nuestros pecados. Pero la Biblia dice: confesados los pecados unos a otros. Sí, cuando usted ha pecado contra un hermano, cuando anda escandroso, cuando se lo ha acabado en la calle, ven y dígale: hermano, perdoname, porque yo fui el que quiero dar el diablo que te hizo daño. Perdoname. Pero eso no es que el otro y yo te absolvo. Nada de eso. ¿Fueron importantes esos cambios o no? La reforma protestante enseñó que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Que las obras no salvan a nadie. Y que el cielo está para nosotros. El católico hasta hoy no sabe si va al cielo o no. Cree que para ir al cielo primero, aunque haya sido buena gente, tiene que ir al purgatorio. Y pregúntele: ¿y qué es el purgatorio? Igual que el infierno. ¿Y cuál es la diferencia? Que el infierno es eterno y el purgatorio es temporal. ¿Y cuánto dura? A saber, le va a decir el culto. Eso depende de cuánto tarde Dios en purificarte el alma. Por Dios va a decir: ¿qué hago? Bueno, para misas. Entre más misas, digamos, por vos mejor. Y hay gente que deja $1,000, $2,000 pagados en misa. Y mira, hijo, si la misa solo es cuando comienza la misa, se dice: ofrecemos esta misa al alma de los fieles difuntos, fulano de tal, sultano de tal. Eso tiene un precio. Que no nos vengan a decir que nosotros nos robamos los diezmos. Nosotros decimos al pueblo que los diezmos son bendición, pero no vendemos sacramentos. Y usted, para que su nombre se lo lea en la misa, tiene que dar una ofrenda, tiene que pagar. Pero fíjate que para que salga más rápido y sea más efectiva la misa, es mejor cantada. Si es cantar, pero tienes que pagar más. ¿Y qué es cantar? Queridos hermanos, nos encontramos hoy para poder pedir por el alma. Y eso es cantar. Y si el cura es desafinado, pues ¿qué le ha pagado? Y si quiere que yo la acompañe con el teclado, es más caro. Y si quiere batería, es más caro. Y si quiere flores, es más caro. Todo se cobra. El bautismo se cobra. La unción de los enfermos se cobra. Y eso fue lo que Lutero pagó en la puerta de la iglesia. Y dijo: esto no puede ser.
Eso era vender indulgencias. Y le decían a la gente, venga. Y no estaban tan aptos, no eran idiotas, usaban unas cajas de madera para que no les robaran. Y decían, cuando usted echa su moneda, cuando comienza a sonar al caer, el alma de su difunto comienza a salir. Entre más monedas, más rápido sale. El fraile Torquemada decía eso, que era el jefe de la Santa Inquisición. Eso es historia. Yo no estoy inventando nada y no lo pueden negar. ¿Les parece que eso fue bueno? Fue buena la reforma. Y deberíamos de celebrar el día de la reforma. Amén. Pero ¿sabe qué hizo el diablo? Para que nosotros no celebremos el día de la reforma, él les dio una fiesta pagana, Halloween. El mismo día de Halloween es el día de la reforma. Ese fue el día que Lutero proclamó la reforma. Deje de celebrar una fiesta que es del diablo, porque hay jóvenes que les gusta. Tal vez no se disfrazan, pero ahí andan viendo a los disfrazados. Que lo que andan es haciendo un culto demoníaco. Ignorando o sabiendo, pero haciendo. Ay, tengo problemas porque estoy en introducción. No he pasado del mismo primer párrafo. Es que me emociona esto, hermano. Porque nosotros tenemos que saber de dónde venimos, hermano. Los hombres de la iglesia, hasta el año 1500, dependían del hombre y no de Dios. Pero muchas iglesias evangélicas todavía hoy dependen de hombres y no de Dios. Ah, no, es que si se ve ese pastor ya no sigo yo. ¿A quién sigue usted, pues? ¿A Cristo o al hombre? Por eso nosotros insistimos, a nosotros no nos vean. Por eso nosotros hemos rechazado muchas veces que hermanos se nos han acercado a decirnos, miren, queremos agradarlo como iglesia. Permítanos hacerlo de una como no. Y hemos dicho no. Porque no queremos, hermanos, que se enamoren. Miren mi esposa, miren. Queremos que se enamoren de Cristo. Miren, a mí no me importa caerles mal si ustedes aman a Cristo. ¿Aló? Amén. La misión mía no es que me amen a mí, sino que amen a Cristo. Amén. Que se enamoren de Él. Miren, vivir esa época era triste. Y todavía vivir hoy, porque usted nunca sabe si va a ir al cielo o no. Cuando usted habla con una persona de estas iglesias, lo primero que le dice es que nadie puede saber si va al cielo. No, sí se puede, la Biblia dice que sí. Amén. Sí, se puede saber si voy al cielo o no voy al cielo. Porque la vida eterna se la da el Señor a quien cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que el Señor lo levantó de los muertos. Amén. Los reformadores protestantes enseñaron pues que cada creyente era un sacerdote de Dios y podía acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro por la sangre de Cristo que había lavado todos sus pecados, que le había redimido y le había dado la autoridad de ser hecho hijo e hija de Dios, santo y santa, miembro del pueblo de Dios. Amén. Cada creyente tiene los mismos derechos y los mismos privilegios sacerdotales como sacerdote ordenado de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Todos somos pueblo escogido de Dios, nación santa. Somos real sacerdocio. Y cuando dice real sacerdocio, no quiere decir falso sacerdocio y real sacerdocio. Lo que quiere decir
es un sacerdocio de reyes y reinas, porque somos la novia del Cordero. Amén. ¿Me estoy yendo? Usted no es un sacerdote tampoco andrajoso, metido, no. Usted es sacerdote real, de la realeza, porque usted es rey, usted es rey. Ahorita príncipe y princesa mientras espera la boda del Cordero. Pero cuando Cristo nos llame y se celebre la boda, usted va a reinar juntamente con Cristo. Amén. ¿Aló? Amén. Cada santo es un ministro del Señor y debe de predicar y practicar la verdad del Evangelio. Donde esté, donde quiera que usted esté. El colegio donde usted trabaja no se cerró este año porque usted está ahí. Punto. Esta ciudad no ha llovido fuego y azufre sobre ella porque los hijos de Dios están aquí. Pero hermanos, pongámonos de acuerdo y salgamos en Éxodo todos. Y aquí donde jamás ha habido terremoto, van a venir el terremoto. Y no va a quedar piedra sobre piedra. Pero gracias a Dios, Dios nos ha puesto aquí para interceder por esta ciudad. Y creemos que Dios va a hacer de esta una ciudad deseable, una ciudad de paz, una ciudad donde se va a decir que es la amada del Señor en El Salvador. Amén. Y cuando decimos que somos ministros del Señor, no estamos hablando de un título, sino que estamos hablando de que cada uno de nosotros servimos a los demás en amor. Tenemos el llamado, el privilegio, la autoridad, el poder para ministrar el Espíritu Santo, para ministrar la palabra de Dios, para ministrar la gracia de Dios a otros. ¿Aló? Amén. Y este año usted tiene que ir y ministrar gracia de Dios. Tiene que ir y ministrar palabra de Dios y tiene que ir y ministrar espíritus del Santo de Dios a las demás personas. Amén. Tiene que aprender, tiene que prepararse, tiene que entrenarse. Vamos a ver un poderoso ejército espiritual de profesionales, de trabajadores, de comerciantes, de estudiantes, de amas de casa, de jubilados, que van a demostrar el poder del Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Pero hay que prepararse. Déjenme hacer unas preguntas. ¿Qué cree usted que necesita un santo llamado a ministrar desde el púlpito que sea diferente a lo que necesita un santo llamado a ministrar en el mundo de los negocios? Repito la pregunta. Tenemos un santo que está llamado a ministrar desde el púlpito. Y tenemos otro santo que está llamado a ministrar desde los negocios. Le pregunto, ¿qué necesidad diferente necesita el que está llamado a ministrar en el mundo de los negocios que el que está llamado a ministrar en el púlpito? ¿Qué cree usted que necesita de diferente? Déjeme decirle, ¿qué es lo que necesita de diferente? Nada. ¿Aló? Nada. N-A-D-A. Nothing. Nada. Lo mismo que necesita alguien para ministrar desde el púlpito es lo mismo que necesita otro hermano para ministrar desde el mundo de los negocios. Lo mismito. No necesita nada diferente. Otra pregunta. Las personas cristianas en los negocios, las que están en el gobierno y los pastores ordenados,
necesita que sus pecados sean lavados por la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Amén. No. Amén. De nuevo repito, un cristiano en el mundo de los negocios, un cristiano en el mundo de los estudios, un cristiano en el mundo del gobierno, un cristiano metido en el mundo de los artistas, un cristiano pastor salido de un seminario, necesitan todos ser lavados por la sangre de Cristo para que sus pecados sean perdonados. Amén. Todos necesitamos lo mismo. Deben todos ellos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Ay? Deben todos ellos conocer bien la palabra de Dios. Amén. Deben todos ellos tener un carácter semejante al de Cristo. Amén. Deben ellos practicar los principios y los valores bíblicos. Amén o no amén. 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 Deben todos ellos darle la gloria solamente a Dios. Deben todos ellos hacer todo para la gloria de Dios. ¿Ah? La respuesta a todo eso es sí. Sí y sí. El llamado y las capacidades especiales divinas para cumplir ese llamamiento son diferentes. Mi llamado es diferente al suyo. El de usted es diferente al de la persona que está a su lado. Dios le va a dar a usted las habilidades y los dones necesarios para que usted cumpla su propósito. Y a mí me va a dar los dones y las aptitudes y habilidades para cumplir mi propósito. En eso nos diferenciamos. Pero en lo demás, todos necesitamos lo mismo. Cada miembro del cuerpo humano tiene un ADN que dirige su formación para que pueda cumplir su propósito. La mano tiene ADN de mano, el pie tiene ADN de pie. Imaginen que su boca tuviera ADN de pie. Andaría buscando cómo tirar patadas con la boca. No puede. La boca tiene ADN de boca. Pero ese ADN, que es el mismo del cuerpo, tiene partes diferentes para cada especialidad, para que cada parte del cuerpo cumpla su propia función. Trate de comer con la nariz, a menos que sea sopa. A ver si le pasa. No puede. Trate de rascarse con el ojo. Esa es función de la mano. Algunos pensamos con los pies, pero ese es otro rollo. Se piensa con la cabeza. Este tiempo, hermano, es un tiempo emocionante, porque Cristo va a lanzarlos a todos ustedes a conquistar todos los terrenos de la sociedad. Pero esto no significa que la estructura de la iglesia se va a quebrar. Siempre nos vamos a congregar. Siempre vamos a tener que cumplir Efesios 4:11. Van a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que van a capacitarles a ustedes para que ustedes se lancen a la conquista de la tierra prometida. Pero para construir un edificio, primero hay que tener un fundamento. Y eso es lo que estamos haciendo, poniendo fundamento. Y a veces, usted para construir para arriba, tiene que derribar. Si nosotros quisiéramos hacer en esas oficinas una segunda planta, no podemos. El fundamento no fue hecho para segunda planta. ¿Qué tendríamos que hacer? Derribar para poner el fundamento para crecer a 2 o 3 plantas. Y entonces sí puede construir. Y estos errores se paran acá. A Casipá metió la tercera planta allá arriba, pero no investigaron los fundamentos. Los fundamentos daban para 2, no para 3.
Y hoy en la tercera planta solo sirve para reunión de junta directiva, porque no admite mucha gente. Si meten ahí como pensaban, meter mucha gente se desploma. ¿Aló? ¿Aló? Son errores. ¿Cómo están los fundamentos? Y a veces les hemos dicho, hermanos, vamos a abrir el colegio de teología. Pero es que ya pasamos por eso. Es que yo ya estudié unas materias. Está bueno. Pero, ¿sabe una cosa? Dios ha ido agregando revelación. Y aunque usted va a ver en una materia casi lo mismo, pero van a ver aspectos nuevos por la revelación apostólica que está dando el Señor. Y hay que reorganizar conceptos. ¿Aló? Debemos aprender. Yo he estudiado ya como 5 veces teología. Y sigo estudiando teología. Porque hay nueva revelación. La tarea nuestra es esa. Hermanos míos, después de la Reforma Protestante, la Iglesia vivió otro tiempo emocionante con la Reforma Pentecostal. Antes de eso, de la Reforma Pentecostal, se dio un movimiento que fue el movimiento pietista, de los puritanos. Luego vino la Reforma Pentecostal, el movimiento pentecostal, después el movimiento carismático. Después del movimiento carismático vino el movimiento profético. Luego estamos en el movimiento apostólico. Y en las primeras 2 décadas de este siglo XXI que estamos viviendo, el Espíritu Santo está alineando de manera correcta los 5 ministerios. Porque los 5 ministerios tienen que trabajar juntos en la iglesia y tienen que trabajar en armonía en la iglesia. Sabiendo que ni el apóstol es más que el maestro, ni el maestro es más que el pastor, ni el evangelista es más que el profeta, ni el profeta más que el evangelista, sino que son ministerios especializados que cuando trabajan juntos tienen un poder increíble en la iglesia para desarrollar la iglesia y traer avivamiento. Y en nuestra iglesia, nosotros como pastores oramos que pronto tengamos funcionando esos 5 ministerios. Tengamos los equipos apostólicos, proféticos, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Aló? Amén. Siempre bajo una cobertura, tal y como Dios ha dado la estructura de la iglesia. El trabajo de todos estos, de Efesios 4:11, es equipar a los santos. Y nosotros, hermanos, ¿por qué los seres humanos estamos llamados a ser santos? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen llamado para ser santos. Dios quiere que todos se salven. ¿Aló? Amén. Todos. Yo me alegro por mi hermana, esta joven que recibió a Cristo. Amén. Amén. ¿Me dijo su nombre? Jacqueline. Antes de la noche acabó. Pues Jacqueline era Jacqueline. Sin ser profeta te puedo decir cuál era tu futuro. El infierno. En cualquier momento que muriese. Pero cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, Jacqueline que conocía murió. Y todas las cosas fueron hechas nuevas y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora, con todas tus imperfecciones, porque todavía te hace falta crecer en la fe, pero nadie puede negar que eres santa ya. Punto. Porque ese fue el propósito de Dios desde antes de la creación del mundo para ti. ¿Aló? Amén. Si ya se puso celoso el que está a su lado, por favor, dígale, vos también sos santo. Vos también sos santo. Hay mucho más, sin embargo, hermanos, hay mucho más implicado en este asunto que solo ser salvados del infierno, que solo escapar del castigo de Dios para los malvados.
Hay mucho más que solamente haber recibido vida eterna. Hay mucho más que eso. Hermano, tener vida eterna es el más grande beneficio que tenemos ahora. El regalo más grande que recibiste es el cielo. Amén. Es la salvación, es el estar con Cristo, es el poder crecer en Cristo Jesús. Pero amados hermanos, es muy diferente el para qué. ¿Para qué nos salvó Cristo? Es muy diferente de dónde nos salvó Cristo. Cristo nos salvó ¿de dónde? Del infierno, de la muerte, del sepulcro que nos esperaba con las fauces abiertas. De ahí nos salvó. ¿Pero para qué? Hermanos, nosotros, los santos y las santas, no estamos para vivir vidas cristianas mirando hacia atrás. Estamos para mirar hacia adelante, puestos los ojos en la meta del supremo llamamiento que nos ha hecho Cristo. Amén. Amén. Olvidando todo lo que quedó atrás. Olvídese de la droga, de la borrachera, del homicidio, de la mentira, de la lascivia. Olvidándose de todo y viendo hacia adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice: prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. ¿Hacia dónde prosigo? A la meta. A la meta. Cristo Jesús tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene un propósito y tiene un destino. Repito, Cristo Jesús tiene un llamado, un ministerio, un propósito y un destino para cada hijo suyo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. La palabra de Dios dice: y vosotros sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en parte. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Los santos en la iglesia del primer siglo eran hombres y mujeres llenos de fe, que se movían poderosamente en señales y maravillas. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Desde el día de Pentecostés, los creyentes predicaban el evangelio con osadía. La iglesia creció de 12 a 120, de 120 a miles, hasta llenar y trastornar. Óigame, la Biblia dice que ellos trastornaron el mundo. ¡Aló! Así es. Ellos trastornaron el mundo y la iglesia de Dios ni siquiera le quita el sueño al mundo. Es triste. Cristo Jesús nos ha llamado a este municipio para trastornarlo, para ponerlo de cabeza, para hacerlo pensar, para que abandone su pecado. Amén. Amén. Así es. Amén. Pero la iglesia, entre sus cuatro paredes, aleluya, aleluya, oh sí Señor. Nada. Pero nosotros estamos llamados a trastornar el mundo. Amén. Cuando llegó la persecución a Jerusalén, ay, ay,
Ay, ay, ay. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, por favor, hermano. Hechos 8. Estoy emocionado, hermano. Estoy en el primer punto. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8. No esté Juan. Por razón no me caí. Hechos capítulo 8. Versículos 4 al 6, oiga bien. Pero los que habían sido esparcidos, oiga, se desató la persecución. Vamos a matar a todos los cristianos. Y salieron. Ahora, una pregunta. ¿Y cómo salieron? ¿Y qué salieron a hacer? Pero los que fueron esparcidos iban proclamando la palabra y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba el Mesías. Y al oír y ver las señales milagrosas que hacían, las gentes unánimemente prestaban profunda atención a las cosas dichas por Felipe. Señales, maravillas, predicación, proclamación, testimonio. Hermano, les pregunto, después de haber leído esto, cuando se dio la persecución, los cristianos de la iglesia de Jerusalén del primer siglo, ¿disminuyeron su fe o la aumentaron? La aumentaron. Mira, ellos no dijeron, y después dijo, ¿qué hacemos? No hay pastor, pastor. Porque dice la Biblia que todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pedro, Pedrito, ¿qué hacemos? Hermano, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ellos creyeron y proclamaron y predicaron. ¿Qué esperas, iglesia? Levántate, sal y predica, echa fuera demonios y sal enfermo, que para eso estás en esta ciudad. Amén. Para eso estás en esta ciudad. Deja de andar recetando aspirina. Deja de andar recetando medicina. Deja de estar mandando al médico a la gente. Ora por ellos. Amén. ¿Aló? Amén. Eso es lo que ellos diciendo. Llega a visitar al hermano. Ay, hermano, ¿cómo está? Ay, aquí pasando un gran dolor aquí. El hígado, yo protege el hígado. Ya no aguanto. Ay, no, espérate, voy a llamar al pastor. Y en lo que va y el pastor viene, ay, murió. Y que usted lo ha creído. Usted ha creído. Y usted ha creído. Y usted ha creído. Y usted ha creído. Por estas señales que sí. Y no puede irse para ningún lado, porque ahora que Cristo le dio es seguirle a usted. Porque usted ha creído. Ordene a esas señales que actúen, actívelas. ¿Y cómo las activo? Ay, hermano, que me diga. Pues, hermano, vamos a orar. Póngale la mano en el hígado y ordene un hígado nuevo. Amén. Amén. Dígale al hermano, hermanito, antes de que orar, se esté echando a escondidas. No, hermano, ¿cómo crees? Póngale un cerito a ver si no coge fuego. Porque si ha estado consumiendo alcohol etílico, pues ahora le duele el hígado, pues. ¿Aló? ¿Me entiendes? Ay, pastor, ay, hermanito, que esto ha estado bien, hermanita, pero si alguien quieras como me duele el dedo gordo, no lo puedo ni mover. Hermano, vamos a orar, pues. Mira, no es que has estado mensajeando mucho.
usted será perdonado. Hermanito, de ahí sí que inventario. ¿Está bien con el Señor? Sí, hermano, si no sé de qué me ha caído. Vamos a orar. No, hermano, no he hecho el inventario. Vamos a hacerlo. Te dejo aquí, yo voy a ir a orar a esa esquina por vos. Confesarte ante Dios y pedirle perdón. Ya pediste perdón. Sí, padre, vení que aquí vamos con todo. Aló. Amén. Eso es donde nos ha llamado el Señor, hermano. Marcos 16, 15 al 18. Con esto cierro. No voy a completar el mensaje hasta el otro domingo. Porque si lo completo hacemos vigilia, está emocionante. ¿Cuántos quieren seguir? No, las cosas esperan. Marcos 16, 15 al 18. Dice Jesús: vayan por todo el mundo, vayan por toda la nueva. ¡Aló! Amén. Y prediquen y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Esto es para aquellos que estaban diciendo: este está mintiendo. No, ¿qué está en la palabra? Estas señales acompañarán a los que crean. Otros dicen seguirán. Lo mismo es que te sigan o que te acompañen, con tal que vayan a tu lado. ¿Cuáles son? En mi nombre expulsarán demonios. ¿Quiénes? Los exorcistas. Llamemos al padre Carras para que venga a expulsar este demonio. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Mi nombre expulsarán demonios. Y a mí me llamaron un día a las 1 de la mañana, vengo a sacar el CPT. ¿Sí es cierto? Mi esposa es testigo. Yo me enojé ese día, mirarle, que me están desvelando que vaya a sacar el CPT. Y lo peor es que era un barrio donde vivían montones de cristianos de varias iglesias del pueblo y todos muertos de miedo allá afuera. No, hombre. ¿Qué más dice? Hablarán en nuevas lenguas. Hermanito, si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, que este año te bautiza. Y si hablas tus lenguas, las hablas. A menos que vos no querrás la bendición. Pero ya vamos a predicar de eso y vas a ver de lo que te estás perdiendo. Pero es una señal que te acompaña. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Ojo. Esto no significa que la próxima cascabel que veas la yoteada en el nombre de Jesús, que me lo va a explicar. Eso es cuando alguien, por hacerle el daño a usted, esconde ahí donde le invita a dormir una gran cascabel debajo de la cama. O usted, como el apóstol Pablo, por recoger leña en una culebra y se le prende el animal. No tenga. O le pica un alacrán. Ay, es que a mí los alacranes toda bola me ponen. No, y usted repréndalo en el nombre de Jesús y reclame la promesa. Que ese veneno no va a actuar en usted. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Ojo, no estamos diciendo que mañana al mediodía le diga al niño: mira, hijo, no hay coca ni café, pero entonces tomémonos este racumín que está aquí y que lo echamos en agua y nos bebemos aquí la horchata de racumín. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si alguien, porque usted es cristiano, quiere envenenarle y matarle y le regala su semita con racumín en medio, usted se la va a comer, pues como nosotros no somos tontos, somos mansos, pero no mensos, antes de comernos la semita, ¿qué hacemos? En el nombre de Jesús, activo sus nutrientes y cancelo todo veneno, todo virus y toda bacteria que hay. Amén. Entonces usted se la come.
Y allá está el que lo envenenó. Ya, papá, vas a parar las patas. Usted no. Eso queda para testimonio, para que se pueda arrepentir.